ya todos deben haberlo revisado, ¿no? Este PPT desarrolla los tres primeros signos vitales, los 5 que vamos a tocar, que es la temperatura, la frecuencia respiratoria y la pulsoximetría, ¿no? Son los 3 que corresponden a este módulo 1. Entonces aquí el colega empieza haciendo una definición, un poco de historia, ¿no? Y aquí están los 5 signos vitales, ¿no? De los 5 vamos a desarrollar solamente 3 ahora. Y bueno, insistir en el tema de la importancia, de la gran importancia que ahora tienen los signos vitales en estos últimos días. Hemos evidenciado la importancia. Bueno, felizmente tuvieron la suerte, o tuvimos la suerte, bueno, son tan vitales estos signos que siempre están al inicio del curso, y lo pudimos desarrollar felizmente en la parte teórica y práctica, sobre todo presencialmente en las 2 primeras semanas de marzo. Y eso yo creo que a ustedes les ha servido de mucho en estos días, ¿no? Para poder estar al tanto de los familiares o amigos con los cuales de repente han estado interactuando virtualmente, ¿no? Porque no se ha podido hacer la socialización en estos días, está restringida, ¿no? Entonces, para lo que es esta pandemia que estamos viviendo, los signos vitales son de mucha importancia, ¿no? Sobre todo el signo vital de la temperatura, que es uno de los signos, mejor dicho, que es el signo vital, igual que la pulsioximetría. Junto con la pulsioximetría son los 2 signos vitales, y la frecuencia respiratoria también, los 3 signos vitales, que son los que más se afectan con este virus, el coronavirus, ¿no? Las primeras manifestaciones y principales manifestaciones de una persona infectada y enferma, porque uno puede estar infectado pero no hacer la enfermedad, esos son los famosos asintomáticos que hemos estado viendo en las noticias, etc. Y en estas personas infectadas y sintomáticas o enfermas, ¿no? Los signos vitales el signo vital que más se manifestaba o se alteraba o se altera con esta infección, con esta enfermedad del coronavirus, es de la temperatura. Una temperatura de fiebre, esto es mayor de 38 grados, en una persona en estos tiempos es una infección por coronavirus hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? A menos que eso pues tenga de repente ya alguna, en el caso sobre todo de las mujeres, si está acompañado de alguna molestia urinaria y acompañada con un examen complementario de orina, se puede determinar que sea una infección urinaria, ¿no? Pero fiebre en estos tiempos es sinónimo de una infección, de una enfermedad por coronavirus, ¿no? Entonces, ahí el signo vital de la temperatura es primordial, ¿no? Entonces, felizmente ustedes aprendieron a tomar la temperatura en ese corto interín que tuvimos en marzo, y ahora, bueno, lo que toca es que lo consoliden este aprendizaje que lograron, lo puedan poner en práctica y perfeccionarlo, ¿no? Y ahora en esta modalidad virtual que estamos empezando, estamos ahorita haciendo una especie de repaso, de afianzamiento de los conocimientos, ¿no? De aplicación de estos conocimientos, ¿no? Entonces, otro de los signos también característicos de esta infección de moda, por llamarlo así, ¿no? que estamos
todos padeciendo de una u otra manera, todos creo que ya a estas alturas eh, tenemos alguna persona familiar o amigo o conocido que ha caído con la infección, ¿no? Y si no es aquí en Chiclayo, de repente en otra ciudad del país, o inclusive en otra ciudad del extranjero, si es que uno tiene familia en el extranjero, ¿no? Entonces, aparte de la temperatura, como comentaba, el otro signo de mucha importancia para lo que es esta enfermedad que nos está golpeando duramente en estos días es el signo de el quinto signo conocido como el de la pulso oximetría, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, una persona afectada por el coronavirus, como cualquier proceso infeccioso, empieza la respuesta primaria del organismo ante un proceso infeccioso cuando el proceso infeccioso ya desencadena en enfermedad, porque, como repito, no todo proceso infeccioso resulta en enfermedad, ¿no? Porque uno puede infectarse por algún otro virus, no solamente hablando ya del coronavirus, sino de repente por algún otro virus de la gripe o virus de la influenza, y no necesariamente hacer la enfermedad, ¿no? Sino que si las defensas del organismo de la persona logran contrarrestar rápidamente al virus o al microorganismo que está atacando a una persona X, esta persona no va a ser la enfermedad, sino simplemente va a ser un cuadro asintomático, ¿no? Simplemente va a estar infectado, pero no va a ser la enfermedad. Entonces, uno de los primeros signos que se alteran cuando una persona eh, es infectada por un microorganismo con un virus y el organismo no logra del todo menguar este ataque de estos microorganismos, de estos virus, y al no lograr menguar o contrarrestar este ataque de estos virus, es que se desencadena la enfermedad. El primer signo que característico de cualquier infección es la fiebre, ¿no? Siempre antes de esta pandemia, nosotros teníamos fiebre y ya todos decían infección, ¿no? Inclusive infección bacteriana, ¿no? Infección que necesita antibióticos, ¿no? Eso ha sido el común denominador, ¿no? Fiebre es sinónimo de infección, e infección es sinónimo de que uno tiene que tomar antibióticos, cuando no necesariamente es así, ¿no? Los, uh, los antibióticos son para los microorganismos bacterianos, no para los microorganismos virales, ¿no? Inclusive en los virus anteriores al coronavirus, la influenza, los virus del resfrío, bueno, felizmente ya hay vacunas para ellos, uno se las podía aplicar, y si no, bueno, si cae infectado y hace un cuadro asintomático, no hay ningún problema, pero si cae infectado y hace un cuadro sintomático de enfermedad, bueno, igual para una infección viral, lo único que se puede hacer es no darle antibióticos, sino darle solamente sintomáticos, ¿no? Medidas de cuidados generales, si es que ya el cuadro avanza y de repente necesita una hospitalización, darle un endovenoso, o aplicar un endovenoso, una venoclisis, un suero endovenoso. Y si de repente se sobreagrega una infección bacteriana a esta infección viral inicial, se podría incidir a un antibiótico, ¿no? Entonces, inclusive ahora con el coronavirus, este virus nuevo, se han probado muchos tratamientos, digamos, en algunos de ellos, digamos, todavía en la mayoría de ellos con muy poca información para poder sacar conclusiones y poder decir que este es más efectivo que el otro o que este es mejor que el otro. Pero bueno, igual hemos estado y seguimos siendo, digamos, bombardeados, entre comillas, con todo tipo de información a través de las noticias o de las redes sociales respecto a las bondades y perjuicios de algún medicamento u otro, ¿no? Pero lo que es cierto, como les comentaba hace unos minutos, es que para los virus no hay tratamiento específico hasta ahora, a diferencia de las infecciones bacterianas, que ahí sí hay tratamientos específicos que son
antibióticos o antimicrobianos, ¿no? Bueno, inclusive este famoso virus del VIH, bueno, hay tratamientos antirretrovirales que, bueno, ya por los más de 30 años que tiene este virus en el mundo, viene desde la década de los 80 y cada vez se ha investigado más al respecto. Ya los últimos tratamientos han logrado que las personas que tienen esta infección del VIH declinen bastante su carga viral a tal punto que ya no se pueda detectar el virus en algunas personas, ¿no? Ya se están manejando ahora los términos como personas sanas, entre comillas, curadas del VIH, ¿no? Pero bueno, eso porque es un virus, digamos, que ya tiene más de 3 décadas con nosotros, casi 4, debe ser para las 4 décadas, y bueno, es un virus que produce una infección crónica en las personas, ¿no? No es como los otros virus de la influenza, que les he comentado, del resfrío, o este coronavirus, aunque bueno, este coronavirus dice que sí se queda, que no se va, bueno, todavía, como les comentaba, como es un virus nuevo y está en investigación, el virus todavía no cumple ni un año, es un bebé, entre comillas, no podemos sacar conjeturas o conclusiones valideras en estos momentos, ¿no? Entonces, y este virus, como es un virus respiratorio, el coronavirus ataca directamente a las vías respiratorias, a los alvéolos pulmonares, y es ahí donde empiezan las personas a tener esta alteración de su frecuencia respiratoria, ¿no? Y empiezan a tener esta después sensación de falta de aire, que a muchos de estos pacientes afectados por el coronavirus han hecho que vayan a los hospitales y bueno, y ahí toda la desgracia, el drama y la tragedia que hemos vivido y que hemos visto en las noticias, los que han podido ver en las noticias, de que en algunos lugares por falta de oxígeno algunos pacientes han tenido una serie de muy serios inconvenientes, ¿no? Entonces, y también inclusive toda esta situación tan desconocida, tan incierta que hemos vivido, ha hecho que inclusive gente que, digamos, no estando enferma a la fecha, ni siquiera de repente infectada, se ha provisto de cuanto medicamento ha podido, ¿no? De todos estos medicamentos que hemos escuchado en las noticias, no quiero mencionar a ninguno en especial, porque después me voy a olvidar de algún otro y bueno, mejor no mencionar ninguno, pero todos los que hemos escuchado o hemos leído, todo, hay algunas personas que han hecho un stock, de repente algunas de ustedes también en su casa tendrán su stock de medicinas por si acaso se infecten con este virus y bueno, a no tomar nada contra este virus, mejor se toma esas medicaciones recomendadas y a ver qué bien nos pueden hacer, ¿no? Y también han llegado situaciones que el otro día comentaban unos colegas en el hospital, el regional, que justo es el centro de la atención de pacientes COVID aquí en la región. Uno de ellos comentaba que tenía pacientes que manejaba de manera privada por las teleconsultas. La, las clases virtuales no solamente es lo que se ha introducido con fuerza a partir de esta pandemia, sino también las consultas virtuales, ¿no? Todo ahora es a través de la videollamada de WhatsApp o el Zoom, ¿no? Entonces, por ahí, este colega comentaba que veía a los pacientes, no los iba a ver a su casa, sino de manera virtual, y comentaba que más de uno, inclusive estos pacientes, por la situación así de drama, de tragedia, de desastre que ha vivido el país, pacientes sanos, como una medida de previsión, han hecho de balones de oxígeno que los tienen ahí en su casa ante alguna eventualidad que lo puedan necesitar, ¿no? Pues eso creo que abonó más al desabastecimiento de este líquido o gas tan necesario en estos momentos
para las personas que padecen esta enfermedad y que, bueno, ha resultado en perjuicio para estas personas, ¿no? O sea, si una persona necesitaba oxígeno y otra persona que no lo necesitaba tenía ese oxígeno que necesitaba la persona que estaba enferma, o sea, bueno, ustedes ya saquen sus conclusiones de todo este panorama que se ha vivido, ¿no? Entonces, y al alterarse esta oxigenación, esta frecuencia respiratoria en estas personas, también se alteraba la pulsioximetría, ¿no? Estos pacientes empezaban a desaturar, o sea, empezaban a tener una saturación de oxígeno menor al 90%, al 95%, y al ir disminuyendo esa saturación de oxígeno, hacía que ya los pacientes sean necesario que entren a un ventilador mecánico en una unidad de cuidados intensivos de un hospital que la tenga, para poder ya con esa ayuda de este ventilador mecánico poder subsistir bueno, y por todo el tiempo que sea necesario. Inclusive habrán visto en las noticias de gente que ha estado una semana, 2, 3, 4, 5 semanas en ventilación mecánica, y algunos, bueno, felizmente han logrado salir de esa situación y poder uh, salir de la unidad de cuidados intensivos y pasar a una sala de hospitalización normal y después ya ser dados de alta a sus domicilios, ¿no? Entonces, estos tres signos vitales, que justo es el tema de la sesión de este día, de este módulo 1, en estos tiempos han sido de vital importancia, ¿no? De vital interés para poder hacer frente a todas estas situaciones, ¿no? O sea, el signo principal que se preguntaba siempre, bueno, a mí me han llamado amigos, familiares, al teléfono, ¿no? Hoy siento esto, siento lo otro, ¿qué hago? ¿No? Bueno, siempre el signo principal que preguntaba era, ¿tienes fiebre o no tienes fiebre? A ver, acá hay un par de preguntas. Junior García Reque pregunta, ¿por qué es más difícil tratar con virus que con bacterias? Karen Carrasco pregunta, si alguien satura 91, ¿está en promedio normal? Ya, a ver, los, los virus, o sea, no son tratables en la mayoría de los casos, ¿no? Inclusive, bueno, ustedes deben haber escuchado de estas enfermedades de la fiebre amarilla y del dengue, que son virus que atacan a los humanos. Entonces, para estos virus no hay un tratamiento, un antiviral que darles, ¿no? O sea, no existe, ¿no? Lo que se hace con estos pacientes es que, digamos, caen con la enfermedad viral del dengue o de la fiebre amarilla, bueno, y son manejados de acuerdo a la sintomatología que presentan, ¿no? Si se afecta, por ejemplo, si tienen fiebre, se les da un antipirético, ¿no? Si tienen dolor muscular, porque esa es otra de las características de estas enfermedades, muy parecida también al coronavirus ahora, en general los virus producen en general todas estas sintomatologías, se le da un, un analgésico, ¿no? O se le indica reposo, ¿no? Si el compromiso general es así, se le maneja así de manera general, ¿no? Pero no hay un medicamento que sea contra el virus del dengue o contra el virus de la fiebre amarilla o contra cualquier otro virus, bueno, salvo, como les comentaba hace unos minutos, contra el virus del VIH, ¿no? Ahí sí se han creado tratamientos antivirales que cada día han sido mejorados, y en la actualidad, por ejemplo, ya, digamos, están bastante controlados estos pacientes, ¿no? A diferencia de hace un par de décadas atrás, en los 90 todavía, bueno, siempre han existido desde el inicio de tratamientos antivirales contra el VIH, pero, digamos, los primeros no fueron muy efectivos. Recién los de este siglo han venido a ser más efectivos y han logrado
disminuir significativamente la carga viral de estos pacientes, ¿no? La cantidad de virus que tienen en el organismo. Eso es la carga viral. La carga viral. Entonces, por eso es que no hay un tratamiento, un medicamento contra cada virus, no hay. No, lo único que se da son cuidados generales, y si el paciente supera ese cuadro general y no pasa a un cuadro específico tipo respiratorio, ¿no?, que entra en insuficiencia respiratoria, bien por todos, y el paciente se cura, su mismo organismo contrarresta el virus y se cura, ¿no? Pero si después pasa a un compromiso pulmonar o respiratorio, ahí de repente el paciente afectado por cualquier enfermedad viral necesita entrar a una unidad de cuidados intensivos para poder ser conectado a un ventilador mecánico, ¿no? Y la otra pregunta que hacía Karen Carrasco, lo de la saturación. Bueno, la saturación en estos casos actuales del coronavirus, si la saturación está por arriba de 90, no hay mayor inconveniente, ¿no? O sea, es un compromiso respiratorio leve que podría estar teniendo el paciente, pero si la saturación baja a menos de 90, ahí sí de repente ya necesita acudir a un hospital para que pueda ser, digamos, apoyado con oxigenoterapia, ¿no? A poder brindarle el oxígeno y pueda mejorar esa saturación, ¿no? Si con el oxígeno igual no satura bien, como comentaba hace unos minutos, de repente ya el paciente va a tener que ser tributario de ser conectado a un ventilador mecánico en una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Inclusive ahora, por la escasez que hubo al principio, sobre todo, ahorita ya no hay escasez de ventiladores mecánicos. O sea, hablo de equipos, ¿no? Pero igual el equipo no se maneja solo, lo tiene que manejar un especialista. O sea, el otro día conversaba con un amigo, un colega internista de Piura, y decía que, bueno, habré hablado con él hace un mes más o menos, ¿no? Una oportunidad, un paciente que él estaba viendo por coronavirus, ahí en el Hospital Santa Rosa de Piura, necesitaba ventilador mecánico, y dice que él preguntó, y el técnico, el enfermero le dijo: doctor, si hay ventilador mecánico. Dice que se sorprendió gratamente: ay, qué bueno. Dice que dijo, pero el enfermero le dijo: hay ventilador mecánico, pero no hay quien lo maneje, ¿no? O sea, no hay el médico intensivista, que es el médico especializado en manejar en estos equipos. Entonces, ventiladores mecánicos ahora hay, inclusive en el hospital regional creo que hay como 5 o más ventiladores que están ahí como un stock de emergencia, si se puede decir, pero la UCI en el hospital tiene 12 camas, no hay más de 12 puestos, y digamos, así hayan 12 ventiladores más, no quiere decir que se va a poder duplicar a 24, no es así, es sencillo, ¿no? Entonces, eso para un poco de manera de aclaración. Bien, entonces, esto de aquí, pues como les comentaba, estos 3 signos vitales han sido más que vitales en estos últimos días de cuarentena y de pandemia que estamos viviendo, porque estos son los que nos han dado la señal de alarma o de tranquilidad con algún paciente infectado, ¿no? Por ejemplo, les contaba, me llamaban algunas personas, familiares, amigos, me decían: me duele la garganta. ¿Qué más tienes? Le decía: ¿tienes fiebre? No. ¿Sientes alguna otra molestia, tos, con expectoración? No. Solamente se lo garganta. Bueno, tómate un paracetamol, un analgésico, y ya con eso, toma líquidos tibios, guarda reposo, no hables, ¿no? Y ya con eso vamos viendo, ¿no? Pasaban unos días y felizmente le pasó después, y todo genial, ¿no? Entonces, porque si no no había fiebre, no había expectoración, porque la expectoración es lo que, digamos, la tos en sí es buena, es un mecanismo de defensa del organismo, que hace que toda esa secreción que se podría acumular en los pulmones salga. Entonces, un paciente que tiene tos con expectoración, llega un momento de repente que ya su frecuencia respiratoria y su pulso oximetría se afectan, ¿no?
porque ya, digamos, la secreción se produce en mayor cantidad de la que de repente la persona pueda eliminarla, y eso hace que el paciente tenga que respirar un poco más rápido, ¿no? Es decir, tener una taquimia, presentar un cuadro de taquimia para poder, digamos, estabilizar su saturación de oxígeno en 90 o más, ¿no? A ver, están levantando la mano. Pero mejor por el chat, por favor, porque para ubicar quién está levantando la mano en el cuadro, que ya somos ahorita 147 personas, un poco complicado, mejor por el chat, por favor. Todas sus preguntas, dudas y comentarios. ¿Ya? Entonces, lo del, nuevamente con lo del coronavirus, creo que es una suerte, entre comillas, que bueno, hayamos estado viendo estos días esta pandemia en vistas a lo que es la aplicación de la clase de hoy día de signos vitales. En ese sentido, es una, insisto, suerte entre comillas, porque han podido tener la posibilidad de experimentar muy de cerca cada uno de nosotros, sobre todo ustedes, todo eso, estos 5 signos vitales, ¿no? Tienes fiebre, cómo está tu frecuencia respiratoria, estás respirando más rápido, sientes que te falta el aire, y bueno, inclusive los pulso oxímetros que ustedes, felizmente, creo que la mayoría se logró comprar para la práctica que tuvimos presencial en marzo, les ha sido más que útil en estos días, ¿no? Porque, digamos, de repente hasta por ahí alguien, me imagino que les ofreció comprárselos. Brandon Guevara, no entiendo qué escribiste. Bueno, entonces, esto, estos signos vitales creo que ya han quedado grabados para toda su vida, ¿no? A ver, seguimos con el PPT del colega. Los signos vitales. Bueno, esta es la imagen que creo que hemos visto en todas las noticias todos los días de los pacientes internados en los hospitales. A ver. Karen Carrasco, si alguien presenta tos seca constante, dolor al toser, pero no presenta fiebre y su saturación se mantiene en 91, ¿podría tratarse de otro tipo de infección respiratoria? Sí, podría tratarse de otro tipo de infección respiratoria, ¿no? Porque ahora, inclusive, el INS, el otro día me llamó un amigo de Lima, del INS, el Instituto Nacional de Salud, que tiene a cargo toda la red de laboratorios del sector público y también controla y supervisa el sector privado. Me comentaba que estaban así implementando un proyecto de investigación en algunos hospitales del país y el regional era escogido para hacerlo, para ser también uno de estos hospitales participantes de este estudio, para poder tomar muestras a los pacientes positivos a coronavirus, para poder tomarles muestras para el virus de la influenza, de la parainfluenza y del resfrío, pero si mal no recuerdo, para poder ver que de repente estos pacientes han tenido una sobreinfección, se llama de virus, más de un virus a la vez, ¿no? Estuvo infectado, inclusive también muestrar a pacientes negativos a coronavirus, ¿no? Para poder ver de repente que, digamos, el desenlace fatal de repente no se debió al coronavirus, sino a otro tipo de virus respiratorio, como los que les he mencionado, ¿no? Inclusive, normalmente, en situaciones previas a toda esta pandemia de este nuevo virus, les hablo del año 2019, 18, 17 y hacia atrás, normalmente, siempre, todos nuestros hospitales del mundo, incluidos los de acá de Chiclayo, hemos tenido pacientes muy afectados por estas enfermedades virales que les comento, la influenza, la parainfluenza, sobre todo, que terminan
bueno, el dengue también, la fiebre amarilla, que terminan en las unidades de cuidados intensivos y conectados a respiradores, ¿no? Sino que la diferencia ahora con este virus es que este virus, al ser un virus nuevo, digamos, digamos y de muy rápido contagio, entonces ha hecho que, digamos, las fatalidades sean mayores a los años anteriores, ¿no? Por cuadros virales respiratorios, ¿no? Sobre todo por este coronavirus, ¿no? Inclusive, no sé si han escuchado en las noticias, el exceso de mortalidad en los países del mundo, en principio estarían atribuidos a este coronavirus, ¿no? Y estamos hablando de miles de personas en cada país, incluido el nuestro, ¿no? Inclusive aquí el exceso de mortalidad, o sea, que eso se maneja con este ya famoso ahora Sistema de Información Nacional de Defunciones, el SINADEF, que se ha hecho famoso a raíz de esta pandemia. Ahí en este sistema nacional, el Sistema Informático Nacional de Defunciones del país, del Perú, ahí están todos los certificados de defunción que ahora se hacen en línea, ya no se hacen en papel. Bueno, de repente todavía habrá algunos sitios que se dan en papel, pero igual ese papel tiene que ser pasado a este sistema informático. Entonces, según la información de este sistema informático, en este año, respecto a al promedio de muertes de los últimos 3 años, hay un exceso de más de 30.000 o 40.000 muertes, creo, en estos ciento y pico días de cuarentena o de tipos de cuarentena y de declaratoria del estado de emergencia sanitaria nacional, ¿no? Entonces, eh, cualquier virus podría comprometer el aparato respiratorio, ¿no? No solamente el coronavirus, ¿no? Y, y bueno, la tos seca es, bueno, si uno tiene tos seca ahora y no hay fiebre, no hay ningún otro signo pues, adicional, puede ser que sea coronavirus, puede ser que sea otro virus, pero bueno, que se sienta afortunada esa persona que solamente tiene tos seca y de repente con el tratamiento sintomático le pasa y no prospera a mayores la enfermedad en esa persona, ¿no? Ahora también en el país tenemos de manera endémica, como les comentaba, enfermedades tipo el dengue, la fiebre amarilla. Aquí en el norte tenemos dengue hace años, todos los años tenemos cuadros de dengue, inclusive epidemias, a veces picos epidémicos, con una gran cantidad de casos a veces que se dan. El último creo que fue el año 2017 a raíz del fenómeno del Niño, que ahí sí tuvimos una epidemia de dengue en todo el norte, en Tumbes, Piura y Calamayeque y hasta La Libertad, ¿no? Después otros virus, otros cuadros que también necesitaban los pacientes cuidados intensivos o cuidados en una unidad de cuidados intensivos y con ventilación mecánica. También hay de los más variados, ¿no? Las enfermedades crónicas, ¿no? La diabetes, la hipertensión también hace que pacientes terminen a veces con un cuadro infeccioso o con alguna complicación propia de la enfermedad que necesite internarse en una unidad de cuidados intensivos en algún hospital del país, ¿no? Bien, seguimos avanzando. Bueno, la termogénesis y termólisis. Aquí está el hipotálamo, es el centro regulador, controlador, ¿no? De la fiebre. Esto es lo de la fiebre. Acá tenemos el signo el ritmo circadiano de nuestra temperatura, ¿no? Que a lo largo del día no tenemos o no se presenta la misma temperatura en nuestro organismo, ¿no? Eso también lo comentábamos
en su oportunidad, en nuestra experiencia académica de marzo, ahí comentamos, bueno, que por ejemplo, en el caso de las mujeres, su ciclo ovulatorio, en el pico de la ovulación, ahí hay un aumento normal de la temperatura producido por ese pico hormonal que hay en ese momento, cosa que no se da en los varones. Están los rangos de temperatura, control conductual de la temperatura cutánea. Bueno, aquí inclusive el colega comenta que bueno, puede tener un efecto psicológico, ¿no? Sí, efectivamente, o sea, ¿no? Por ejemplo, esto es muy típico en las mamás, ¿no? Ellas sienten frío y piensan que sus hijos sienten frío. Ya. Inmediatamente, sobre todo si son pequeños, van y los abrigan, ¿no? Entonces, cuando esto no necesariamente es así, los niños pequeños, por su gran metabolismo que están desarrollando, ellos están en constante crecimiento, en constante asimilación, en constante anabolismo. Entonces eso hace que no sientan el frío que siente una persona adulta, ¿no? Una persona adulta siente más frío que un niño menor porque, digamos, la persona adulta es más sedentaria, porque su anabolismo y catabolismo está más equilibrado. En cambio, los niños en crecimiento, al estar en su anabolismo mucho mayor, mucho más marcado que el catabolismo, hace que estén generando permanentemente energía, ¿no? Por eso es que devoran cuanto alimento les aparece, ¿no? O lo buscan inclusive para devorarlo, ¿no? Y ustedes inclusive todavía están en edad de anabolismo, no deben sentir la misma temperatura, la misma sensación de frío y calor que sus padres, que bueno, son personas más adultas. Entonces, y inclusive, bueno, eso inclusive a veces incide en la psicología de una persona que, bueno, que de niño siempre lo tenían abrigado y hasta adulto busca el abrigo porque, bueno, no, no es muy resistente, llamémoslo, o tiene su umbral de resistencia al frío, de repente más bajo que otras personas, otros lo tienen más alto, ¿no? O sea, hay personas que se pasan todo el año en polito y nunca se abrigan, otras personas que todo el año, en invierno, paran abrigados, ¿no? O sea, eso también es cierto, ¿no? Entonces, inclusive recuerdo en Lima, cuando vivía allá, en Lima la sensación de frío es mayor que acá, y un colega del trabajo, un amigo del trabajo me comentaba pues, que ya se había acostumbrado a no usar prendas de abrigo, o tantas prendas de abrigo en invierno allá en Lima, porque desde estudiante en la universidad manejó el tema de manera psicológica, ¿no? Decía que deje pasar el frío, ¿no? Que el frío pase, ¿no? Que no te distraiga, que no te afecte, ¿no? Un poco radical, ¿no? Pero bueno, hay casos así, como les comento, ¿no? El procedimiento propiamente, con el termómetro, que ya todos conocemos, el termómetro tradicional de mercurio y el termómetro ahora digital, que ahora inclusive hay los de medida infrarroja, ¿no? Estos termómetros digitales que seguramente también ya más de uno se los ha comprado, ¿no? Y los venden por todos lados, ¿no? Ahora todo el mundo vende termómetros digitales, mascarillas de protección, caretas de protección, todos son inclusive como sacan en los memes en las redes sociales, pues para tu cumpleaños, tu kit de protección contra el coronavirus. Todos los que han cumplido años en estos días de pandemia y de cuarentena, ¿no? Entonces, estos dispositivos electrónicos son de mucha ayuda porque, bueno, hacen que la medición sea más rápida, ¿no? Inclusive han visto en las noticias que hay dispositivos que miden de manera masiva la temperatura de la población, ¿no? Que, por ejemplo, ingresa a un centro comercial o algún edificio donde trabajan muchas personas, etcétera, etcétera. O
para que no estén haciéndose de manera de uno en uno, sino estos aparatos pueden leer de manera masiva, ¿no? 10, 20, 30 personas a la vez su temperatura y detectar, bueno, las que tienen la temperatura elevada, ¿no? También tenemos el termómetro digital de oído, aquí hay que corregir, ¿no? No es odio, sino es oído. Estos termómetros de la tira plástica, como dicen, no son muy confiables, pero igual son una alternativa, ¿no? Sobre todo con los bebés pequeños que no, tomar la temperatura oral es imposible, como hemos comentado antes, y la temperatura axilar sería un poco complicada porque se puede, se mueve, y la temperatura rectal, que es la que más se utiliza en los niños pequeños, ¿no? Para medir. La edad, perdón, la temperatura varía con la edad, el periodo de gestación, las gestantes, por ejemplo, están en su pico glorioso de hormonas, no sienten frío generalmente las gestantes. En verano sí se sofocan, pero en invierno una gestante generalmente no siente frío. Ya, con todos los estrógenos y progesteronas al límite máximo superior, ¿no? Las bebidas calientes y frías inciden en la temperatura, por eso es que ahora en invierno todos buscan su cafecito caliente o su infusión caliente, y en verano todos buscan su bebida fría, ¿no? No llamemos gaseosa ni bebida azucarada, llamémosle su agua fría. Y bueno, los factores hormonales que ya comentábamos, como por ejemplo la ovulación, ¿no? Mm, el procedimiento de toma de temperatura que está en los niños pequeños, los lactantes, sobre todo los menores de 1 o 2 años. Aquí tenemos más de esto, la limpieza que hay que tener, bueno, aunque ahora ya cada uno debe tener, ya cada uno en el hospital usa su propio termómetro. Aplicación clínica. Bueno, como comentábamos, esta aplicación clínica, hemos estado comentando la temperatura, ¿no? Es la fiebre, o sea, la temperatura alta es un indicador fisiológico de salud o enfermedad. La fiebre es sinónimo de infección, hasta que se demuestre lo contrario, infección que puede ser de tipo viral o bacteriana. En algunos casos, inclusive, podría ser también indicador de una enfermedad de tipo neoplásico. Por ejemplo, fiebre en menores, niños menores de 10 años, fiebres repetidas y que no están asociadas a alguna cosa más, ¿no? O sea, me refiero a que no tienen una sintomatología que los acompañe, como de repente expectoración o algo por el estilo. Eso puede hacer que sea señal de un cuadro, de repente, de una posible neoplasia, ¿no? Entonces, fiebre en un niño pequeño sí hay que tener eh, cuidado, ¿no? Sobre todo cuando es una fiebre única, sin nada más, ¿no? Por el chat, por favor, apaguen sus micros, por el chat, las preguntas, ¿sí? Entonces, aquí, la fiebre es un indicador para valorar la gravedad de la enfermedad. A mayor elevación de la temperatura, mayor es el riesgo de tener un cuadro clínico grave. También eso es cierto, ¿no? O sea, no es lo mismo una fiebre de 37, una febrícula de 37,9, una fiebre de 38, 38,1, 2, 3, 4, 5, a una fiebre de 39 o más, ¿no? También es para la temperatura, ayuda a controlar la evaluación del proceso y la eficacia de la terapéutica, ¿no? Claro. Cuando una persona está con cuadro infeccioso, viral o bacteriano, como comentábamos, la disminución de la temperatura, la disminución o control del cuadro febril, eso es una señal positiva, ¿no? De que el
cuadro está remitiendo. En los virus, en las enfermedades infecciosas, como comentaba, por efectos de los cuidados generales que ha tenido el paciente, que se han dado al paciente, o por que el mismo organismo, el paciente, lo ha controlado, y en los cuadros de infecciones o enfermedades bacterianas, cuando el antibiótico ha logrado exterminar la bacteria del organismo de la persona. El cuadro típico son las neumonías, ¿no? Después seguimos las características de los estados febriles, exposición a las temperaturas frías, los latidos, la nomenclatura. Ya, entonces todo eso es respecto a la fiebre. ¿Alguna pregunta, duda, comentario respecto a la fiebre, que es el primer signo que hemos estado comentando, para poder avanzar y pasar a lo que es la frecuencia respiratoria? ¿Todo tranquilo? ¿Todo claro? Nada claro. Bueno, hacemos. Ya somos 150 participantes. A ver, vamos a ver si en los últimos 30 minutos o más que tenemos de la sesión llegamos a los 190. Pasen la voz a sus compañeros que aún no han ingresado para que ingresen. Bien. Acá, 151. En la frecuencia respiratoria es la medición del número de respiraciones que realizamos las personas de manera involuntaria, ¿no? O sea, esto no es un acto voluntario, sino de manera involuntaria uno respira, y así como de manera involuntaria uno respira normalmente de 16, un adulto respira de 16 a 20, tiene de 16 a 20 respiraciones por minuto, así también de manera involuntaria una persona afectada por un virus respiratorio, como en el caso que hemos estado comentando desde el inicio de la clase de este coronavirus, involuntariamente también cuando una persona es afectada por un virus, por ejemplo, como este del coronavirus, que llega a afectar de manera significativa los pulmones, de manera involuntaria también el organismo se encarga de aumentar la frecuencia respiratoria, ¿no? Para poder compensar esa afectación que hay en los pulmones, ¿no? Esa disminución de la capacidad de intercambio gaseoso, sobre todo el oxígeno, a nivel pulmonar, ¿no? Entonces aquí tenemos, bueno, este es el esquema sencillo del aire, por donde circula por todo nuestro sistema respiratorio, para llegar al alvéolo, ¿no? Acá tenemos el alvéolo, ¿no? Este es el alvéolo, es donde se compromete, inclusive hay algunos colegas internistas, sobre todo, que me comentan que estos pacientes que se están recuperando de estos cuadros de enfermedad o infección por el coronavirus, hay que ver cómo van posteriormente, ¿no? Porque, a ver, alguien ha encendido su micro, a ver si lo apaga, por favor. Apaguen todos sus micros, gracias. Entonces, les decía que unos colegas internistas, que son los que están viendo directamente a estos pacientes afectados por el coronavirus, ya, bueno, viendo un poco la aplicación de este signo vital de la frecuencia respiratoria, me comentaban que, bueno, la mayor afectación del virus es aquí, a nivel de los alvéolos, ¿no? En los pacientes que hacen un cuadro respiratorio severo, que hace que los pacientes tengan que ser conectados a un ventilador mecánico e ingresados a una unidad de cuidados intensivos, pues esta afectación es bastante significativa
¿no? Que lo pueden ver las imágenes de tomografías, que ahora se usan más que las radiografías simples, y que esta afectación es posible que después quede como unas cicatrices o heridas permanentes en los pulmones de estos pacientes y que de repente estos pacientes posteriormente podrían hacer cuadros de fibrosis crónica pulmonar, ¿no? Entonces, esto también va a ser, bueno, materia de varios estudios seguramente en todo el mundo sobre el seguimiento a los pacientes afectados de manera severa por este virus y que lograron recuperarse y ser dados de alta y volver a su casa, ¿no? ¿Cómo es que han podido, o cómo es que continúan su vida posteriormente, ¿no? Hacerles controles tomográficos, hacerles controles con algún espirómetro para ver su capacidad vital pulmonar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esto es una, una cosa que ya se va a tener que evaluar después de acá unos, bueno, para que ustedes terminen, todavía faltan como 6, 7 años, de repente, en el momento que ustedes ya estén haciendo su tesis, ¿no? 6, 5, 6 años, de repente ya para esa época ya van a haber algunos estudios interesantes sobre esto que les comento, y de repente ustedes ya pueden cogerlo desde ahora o ir pensándolo como un tema de tesis para más adelante. Por ejemplo, una cosa que, digamos, se ha perdido una oportunidad grande, como muchas que se pierden en nuestro país, lamentablemente, es poder tener una base de datos de todos estos pacientes, una base de datos detallada, no solamente general, de nombre, edad, sexo, edad, comorbilidad, sino un poco más detallada para poder comparar los diferentes manejos que se han dado en los diferentes pacientes, ¿no? Porque cada paciente se ha manejado de manera individual, ¿no? Salvo las medicaciones que les comentaba, que esas sí generalmente se han dado de toda la batería existente, de acuerdo al criterio médico del médico tratante, les ha dado a dosis distintas o a algunas sí, algunas no, ¿no? ¿Hay alguien con el micrófono encendido? Por favor, apáguenlo. ¿Sí? Entonces, este tema de las complicaciones posteriores a la enfermedad del coronavirus va a ser tema de varias investigaciones en todo el mundo, ¿no? Anótense ustedes para su investigación de tesis, para cuando ya estén a punto de terminar, en unos cuantos añitos. Pasan rápido. Bien, aquí tenemos un esquema de cómo se transporta el aire, el oxígeno en nuestro organismo. Ay, Carolina. A ver, creo que es alguien que ha dejado su micro conectado y se ha ido a no sé dónde, a la bodega de repente a comprar algo y está ahí. Estamos escuchando las conversaciones privadas de su casa. Mejor apaguen su micrófono, por favor. Se escuchan los platos. A ver si ustedes me ayudan a detectar quién es para apagarlo, si no, en el manual. ¿Vas a salir? Para municipalidad y comida. Mi cepillo ya se me... Sí, he visto ahí porque tu tía me dice, ve, su cepillo de la Carolina del Bosque. Se supone que están todos desactivados. ¿Quién es Eliana? Ya, era Eliana Carolina Morales. Ya está desactivada. Sí, ya la apagué. Ya le apagué el micrófono, pues. Eliana, un punto menos en conducta. Ya, ya volvemos acá.
Entonces estamos aquí, este es el esquema del transporte de oxígeno en nuestro organismo a través de la sangre arterial, que sale de los alvéolos, va al corazón, se distribuye a todo el organismo, después retorna al corazón como sangre venosa, y va como sangre venosa al pulmón a oxigenarse. Esta es la composición del aire inspirado y expirado, la frecuencia respiratoria, ¿no? La frecuencia respiratoria se mide, como les comentaba, en marzo, de manera inadvertida, ¿no? Para que la persona no altere voluntariamente a su respiración, porque la respiración, como comentaba, se da de manera involuntaria, pero sí se puede alterar de manera voluntaria, ¿no? Uno puede respirar más rápida o más lentamente, ¿no? Por algún tiempo, ¿no? Pues acá tenemos la pulsoximetría, los dispositivos muy indispensables en estos días para la seguridad y tranquilidad de muchas personas que han estado muy angustiadas con este tema, esta pandemia, ¿no? Angustia que los ha llevado a cosas como las que le comentaba hace unos minutos, de estoquearse de cosas que no necesitaban en su momento, y de esa manera, de manera involuntaria, han desabastecido a personas que sí necesitaban esos productos o bienes, ¿no? Bueno, a veces así somos de ilógicos las personas. Y bueno, y eso sería todo respecto a la mención de este colega de Lima. Y a ver, hagamos rápidamente un repaso de la presentación que hicimos en marzo. Todos la deben tener. Esta presentación sí es de acá de la localidad, no es de Lima. Y bueno, acá está la temperatura, la frecuencia respiratoria, bueno, la pulsioximetría. Acá están los otros signos también, presión arterial, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. A ver, preguntas, dudas, comentarios respecto a las lecturas, al video, algo adicional que ustedes tengan. A través del chat, por favor. A ver, Dana Patricia, hacer la pregunta que si sobre la pregunta de los parciales, si van a ser tomadas de las PPTs de Lima. Bueno, de los PPTs de Lima, de hecho, ¿no? Y también de todo el material que está disponible para ustedes en el aula virtual, también, de ambos. Afirmativa a la pregunta, Ana Patricia. ¿Alguna otra pregunta que no sea tan doméstica como esta? ¿Hasta qué edad es recomendable tomar la temperatura rectal? Bueno, la temperatura rectal es hasta los 2 años máximo, ¿no? Porque ya después de los 2 años ya los niñitos ya podrían eventualmente tener la capacidad de soportar un termómetro en su axila, ¿no? O en la boca. Más de esa edad ya es, bueno, a menos que el cuadro lo amerite, ¿no? A veces en algunos cuadros abdominales
alguna sospecha de un cuadro tipo obstructivo, infeccioso en el abdomen, o de un cuadro tipo una apendicitis o una colicistitis también podría ser, ¿no? Pero máximo hasta los 2 años, ¿no? Camilo Lorte, el profesor de Lima, explica en los audios que los rangos de temperatura varían y yo tomar en cuenta siendo ritmo circadiano. Usted también tomará en cuenta eso. Tomamos en cuenta los rangos de su PPT que nos explicó en la clase presencial. Para no entrar en conflicto, cualquiera de las dos, si lo vamos a preguntar, cualquiera de las dos respuestas sería válida, ¿no? Camila Lorte, no hay problema. Tanto la de Lima como la local, ¿no? ¿En qué momento es recomendable medir la frecuencia respiratoria? Pregunta Diego Alonso. No, la frecuencia respiratoria, lo mejor es pedirla de manera inadvertida, ¿no? O sea, uno hace como que va a tomar el pulso, le coge el brazo a la persona para que su atención se centre en el brazo o en su muñeca, y ahí uno, en vez de tomar el pulso, le toma la frecuencia respiratoria, ¿no? Por los movimientos abdominales o torácicos que la persona hace, ¿no? A respirar, ¿no? Bueno, eso es lo clásico, ¿no? O en cualquier otro momento que la persona esté distraída, bueno, o no esté pensando en su frecuencia respiratoria, sino esté pensando en cualquier otra cosa. Porque si le vamos a decir, le vamos a tomar la frecuencia respiratoria, va a ponerse a pensar en su frecuencia respiratoria y de manera voluntaria lo va a alterar el valor, ¿no? La frecuencia que vamos a medir. Karen Carrasco, con el tema de la fiebre, porque a veces es difícil controlar la fiebre tifoidea, tiene que ver con la resistencia de la bacteria. Ya, respecto a la fiebre tifoidea, bueno, es una infección causada por una bacteria que tiene una particularidad de ser una bacteria que se aloja en el sistema digestivo, ¿no? Y parte del sistema digestivo es nuestra vesícula biliar, y ahí es donde habitualmente se esconde, digamos, ¿no? Pero con los medicamentos antibióticos modernos que tenemos ahora, ya esa probabilidad es menor, ¿no? De que se esconda ahí, ¿no? Antes se usaba el cloranfenicol para la fiebre tifoidea, se sigue usando también, pero también se está usando la ciprofloxacina y otros medicamentos, otros antibióticos más potentes que ayudan a que esta bacteria no se esconda ahí, ¿no? Hay otra bacteria también que es la brucela. Es una bacteria que también se esconde no solamente ahí, sino en otras partes, en las articulaciones y da cuadros crónicos de esta infección, ¿no? Esa también es un poco resistente al tratamiento, ¿no? Son las dos infecciones más clásicamente conocidas en nuestro país, la fiebre tifoidea y la brucelosis, ¿no? Pero lo mejor para todo esto siempre es la prevención, ¿no? Y para prevenir cualquier infección bacteriana y viral, ya lo sabemos todos, nos lo están repitiendo hasta el cansancio en estos días por todos lados, ¿no? Lavarse bien las manos, ¿no? De manera permanente, inclusive es mejor que usar el alcohol gel, ¿no? El alcohol puro, que todo el mundo ahora en la calle anda con su rociador de alcohol para las manos, ¿no? Entonces, lavarse bien las manos, y no solamente para evitar el coronavirus, sino para evitar cualquier otro virus y cualquier otra bacteria como las que estás mencionando, Karen Carrasco, ¿no? El lavado de manos. Por eso es que una intervención tan buena como hacer hospitales es dotar de agua potable a todo el país, ¿no? Sabemos que eso no lo podemos hacer hasta ahora. Aquí en Lambayeque, pues estaremos en 70-80% de la población que tiene agua potable, o de repente un poco más. Pero ese 10 o 20% que todavía no lo tiene,
Y bueno, al no tener el agua potable, por ejemplo, al inicio de la cuarentena no daban las recomendaciones y aparecían los memes, ¿no? Estos sarcásticos, ¿no? Ya, claro, quieres que me lave la mano, pero no tengo agua, ¿no? En mi casa, ¿cómo quieres que me lave la mano? De manera frecuente, ¿no? Era un contramensaje del mismo gobierno, ¿no? Porque es responsabilidad del gobierno que todas las personas en el país tengan agua potable. Entonces, y el resto de medidas de prevención, ¿no? Comer en lugares recomendables, ¿no? Por ejemplo, este meme que aparecía de este, la famosa casera que vende en la calle, que en algunos lugares la bautizan como la tía Veneno, ¿no? Decían, ya la comida de la tía Veneno no sabe igual, y decían, ¿por qué? Porque ahora se lava la mano, ¿no? Entonces, eso esta pandemia nos debe ayudar a que todas estas medidas preventivas sean de manera permanente, no por este tiempo, sino permanente, ya para toda nuestra vida, lavarnos las manos, ventilar los ambientes. Por ejemplo, no sé si ustedes notaron mi obsesión cuando hicimos las prácticas ahí en el edificio de la universidad, por abrir las ventanas. Yo tengo eso ya desde toda la vida, ¿no? Hace años que trabajaba en Lima. En Lima, en pleno invierno, abría las ventanas en el trabajo, en la oficina, en el Ministerio de Salud de ahí en Salaverry, y las personas se quejaban y yo les decía, disculpe, pero el ambiente tiene que estar ventilado, ¿no? Los microbios están en su salsa cuando el ambiente está cerrado, ¿no? Y en los micros igual, y en los sistemas de transporte interprovincial igual. Acá sigo con la misma práctica, ¿no? Las secretarias acá del Hospital Regional me odian porque yo abro las ventanas a todos lados que voy. Ahorita que ya estamos haciendo semipresencial en el hospital los lunes, miércoles y viernes, bueno, felizmente estoy trabajando con 2 chicos jóvenes. Ellos, como les comentaba, los chicos jóvenes en, en mayor anabolismo que catabolismo. Tenemos las 2 ventanas de nuestro ambiente, que es de más o menos 15 metros cuadrados, abiertas. Y bueno, porque se tienen que ventilar, ¿no? No hay otra forma de hacer que los microbios no se queden en un lugar. Hay que ventilar los espacios, ¿no? Lavarse las manos, ventilar los espacios, ¿no? Eso es lo más sencillo. Bueno, el distanciamiento social es un poco difícil, ¿no? Ya cuando esto pase, que será a fin de año, estimo, ya se va a poder socializar, porque bueno, socializar uno tiene que socializar, no puede dejar de socializar. Bien, Nicole Saavedra, ¿cuáles son los motivos por los cuales los tejidos del corazón disminuyen en el momento de ser medidos? Los latidos del corazón disminuyen en el momento de ser medidos en el pulso oxímetro. O sea, um, bueno, el pulso oxímetro debe tener la misma cantidad de frecuencia que los latidos del corazón, ¿no? Que la frecuencia cardíaca, ¿no? Porque cada latido es un chorro de sangre que es el que produce la pulsación en donde la ocultamos en cualquier parte del cuerpo. En principio debería serlo, bueno, idéntico a la cifra, ¿no? No tendría por qué cambiar, ¿no? Doctor, hipertermia o hiperpirexia, ¿hay alguna diferencia? Bueno, son términos que se acuñan, digamos, y varían de autor a autor, ¿no? En un libro puedes encontrarlo con alguna definición, no hay mayor consenso. Lo importante de todo esto es que donde si todos tenemos consenso, como comenta el colega de Lima en su clase grabada, es que la, la fiebre es mayor de 38 grados, ¿no? Una temperatura de 37,9, es una febrícula, prefiebre, ¿no? Acuñemos cualquier otro nombre si quieren, pero no es fiebre. Entonces, 38 para arriba, eso es fiebre, y ahí sí hay que tener cuidado, ¿no? Como se dice, a las orejas, como diría de Oreja Flores. En una catalepsia,
una catalepsia en un cuadro epiléptico, pregunta John Bravo, ¿no? Bueno, en un cuadro de una convulsión epiléptica hay una disminución de la saturación del oxígeno. Por el cuadro de epilepsia que hace que el cerebro dispare de manera desordenada órdenes a todos los músculos del organismo para que se contraigan, y esa contracción genera una actividad que hace que la saturación de oxígeno disminuya, ¿no? Una menor ventilación también se produce, y eso hace que la saturación de oxígeno disminuya, ¿no? Dana Patricia, los signos vitales son tomados por los paramédicos y tienen que volver a ser tomados en el hospital o clínica al momento del ingreso, en el caso de entrada de emergencia por ambulancia. Claro, o sea, por ejemplo, si hay un accidentado, clásico, un accidente de tránsito, ¿no? En cualquier parte de una ciudad, van los paramédicos, que generalmente son los bomberos, recogen a los heridos, en ese momento les toman sus signos vitales, sobre todo su pulso y su frecuencia cardíaca, para ver si de repente, si no hay alguna pérdida sanguínea evidente, puede haber alguna pérdida sanguínea oculta. Entonces para eso le toman su pulso y su presión arterial, porque fruto del accidente a veces hay un golpe, una compresión grande a nivel torácico o abdominal, y se puede producir un sangrado de alguna víscera torácica o abdominal que pueda estar produciendo un sangrado interno y que no se visualiza, ¿no? Entonces, por eso es que los paramédicos, los bomberos, a todo accidentado, entran en la calle, le toman sus funciones vitales, ¿no? Todos conocemos, y sobre todo estos que le digo, ¿no? El pulso y la presión arterial, ¿no? Para ver en qué rango están. Si están en rangos normales, se los llevan inmediatamente al hospital, y ahí nuevamente se les toma para corroborar la información del bombero dada por el paramédico, y también para tener un valor de inicio de la atención en el hospital, ¿no? Como parte de la evolución del paciente en el hospital, ¿no? Mario Farfán, ¿en qué caso se tomaría la temperatura timpánica? Bueno, la temperatura timpánica, sobre todo, también es una alternativa para tomarle a los niños lactantes, a los niños pequeños de 2 años. En vez de usar ese dispositivo que usan ahora en los centros comerciales, te apuntan a la frente o al brazo, puedes usar ese para termómetro óptico para tomarle una temperatura al niño lactante pequeño, que no es fácil tomarle la temperatura con el termómetro tradicional, ¿no? En esos casos principalmente, básicamente en esos diría, ¿no? ¿Alguna otra duda o comentario ya para ir acabando? Ya, a ver, entonces yo voy a preguntar. A ver. A ver, alguien que quiera comentar para darle el micro, alguna experiencia que ha tenido en estos tiempos en la aplicación de estos 3 signos vitales. A ver, ¿quién levanta la mano primero para darle o me escribe primero por el WhatsApp para que comparta por el micrófono su experiencia? Nadie. Muy tímidos todos. A ver, de lo que me acuerden. A ver, ya ha pasado tiempo, pero de alguno me debo acordar. A ver,
Grecia Rivas Plata, ¿estás ahí o no? ¿Están ahí? ¿No están ahí, parece? Buenos días. Ahí sí estás, ya. A ver, Grecia, ¿tienes algo que compartirnos en estos días que te haya pasado y que has tenido que aplicar estas tomas de signos vitales de los tres que hemos mencionado? Ah, bueno, directamente no, pero mi papá en la sanidad y más o menos me ha estado ayudando a la práctica de el pulso oxímetro, de tomar la presión y eso, porque como que, e igual tomar la temperatura ya que no lo puedo diferenciar muy bien. Pero fuera de eso, no. Ya. Felizmente en casa todos tranquilos. Sí, aunque es un poco difícil con lo que trabajando en área COVID, hay como que un distanciamiento, pero de ahí todo bien. Ok, 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 Grecia, gracias. Ok, doctor. ¿Alguien más voluntariamente o involuntariamente por el profesor? Bueno, otra cosa importante también a propósito de lo que menciona Grecia es que, bueno, ahorita, por ejemplo, todos los internos de medicina están en cuarentena, igual que ustedes, ¿no? Fueron, al principio de la cuarentena, fueron retirados de los, de los hospitales, ¿no? Que es donde generalmente hacen sus prácticas de internado. Y bueno, eso básicamente por un temor, ¿no? De que se puedan contagiar, ellos todavía son estudiantes, no son médicos. Y algo parecido también se quiso realizar con los residentes, ¿no? Pero ellos ya son médicos, ¿no? Son médicos que están haciendo su especialización y yo sí, no, o sea, son personal del hospital, ¿no? Yo sí no podía, no se podía dar una orden de que se vayan a la casa porque ellos son parte del hospital no por un año, sino por 3 años, por lo menos, que es lo que dura la residencia. Y bueno, esto también nos ha ayudado a ver y a conocer digamos, la tolerancia a estas situaciones por parte de los colegas, de los ya colegas, ¿no? De los casi especialistas que están en formación, los residentes, y también para ustedes, ¿no? Que están empezando, el hecho de que, por ejemplo, sigan todos o casi todos, o sea, es una señal muy buena, muy positiva de que, digamos, este virus y cualquier otro virus no los va a atemorizar en algún momento dado, ¿no? Porque, bueno, no podemos evitar, digamos, estando en el hospital, estar frente o expuestos a un microorganismo patógeno, ¿no? Sea viral o sea bacteriano. Bueno, la única forma es, como le decía, de aminorar la carga de microorganismos que nos puede atacar es, como les comentaba, de ventilar los espacios. Inclusive también yo en el hospital, cuando he bajado a la emergencia, por cualquier motivo, abría la ventana, porque la emergencia del hospital cerrada, las ventanas cerradas. O sea, y ahí, bueno, todos los médicos sabemos, ustedes, si no lo sabían, les comento que en la emergencia es donde se dan la mayor cantidad de contagios de los médicos, ¿no? Y sobre todo de esta enfermedad que, bueno, ahorita no está de moda, pero es una moda permanente en economías en el Perú, que es la tuberculosis, que esa sí está por todos lados y esa sí es una enfermedad de bastante cuidado y de bastante peligro, ¿no? Sobre todo con las ahora presentaciones que se están dando que son multidrogas resistentes y extremadamente
los antibióticos clásicos tradicionales, y después se hace difícil el tratamiento de estas infecciones, sobre todo, ¿no? Por eso es que tiene que haber un manejo racional de estos antibióticos, ¿no? No deben, las personas no deben automedicarse. Ninguna farmacia del país debería vender antibióticos, amoxicilina, que es el más conocido, no debería vendérsela a nadie, ¿no? Pero sin embargo vemos que sí se lo venden a quien sea, ¿no? Y antibióticos más fuertes. Y eso abona la automedicación, y la automedicación abona la resistencia bacteriana, y la resistencia bacteriana abona la dificultad en los tratamientos de las personas que de verdad sí lo ameritan. Lo que comentamos hace un rato, la misma paranoia del coronavirus ya la hemos vivido antes con otras infecciones, ¿no? Personas, para curarse, entre comillas, de una gripe o un resfrío, compraban amoxicilina. Cuando la amoxicilina no le hace nada al virus de la influenza o al virus del resfrío, ¿no? Pero bueno, a veces somos así las personas, en general, todos. Bueno, chicos, entonces creo que ya es suficiente por hoy. Nuevamente darles la bienvenida a este curso Probalme en su versión virtual. Y bueno, nos vemos el día de mañana con los chicos del grupo que me toquen, y bueno, cada uno con su tutor de práctica del grupo que les corresponda. Un gusto, y ya nos estamos viendo en la práctica con el grupo y en la otra sesión virtual que me toca aquí a 2 semanas, creo, con ustedes todos nuevamente. Hasta luego.